Empezamos la clase número 2, la parte 1. Vamos a hablar hoy de lo que son los elementos sometidos a fuerza axial y momento flector. Tenemos entonces nuestra columna que está sometida a la carga axial y a un momento flector que está actuando sobre este eje principal de la columna. Ahora voy a hacer una vista en esta dirección, tal como lo muestra esta flecha, y en esa dirección entonces lo que puedo observar es este esquema donde observo la carga axial y observo el momento flector. Acá se ven los refuerzos de la columna. Y ahora lo que voy a decir es que por superposición, este sistema, que es el sistema real, es equivalente a la suma de el sistema actuando la carga axial, solo la carga axial, más la superposición de otro sistema equivalente donde esté actuando el momento flector. Pero el momento flector no va a actuar directamente como un momento, sino que va a actuar un par de fuerzas, donde voy a tener una fuerza aquí actuando en esta dirección, acá una fuerza actuando en la dirección contraria, las magnitudes de las fuerzas son iguales y van a estar separadas una distancia e. Para que este sistema, el momento que produce este sistema, sea igual al del sistema real, entonces yo lo que tendré que decir es el momento del sistema real que tengo acá debe ser igual a la carga por la excentricidad, que es el momento del sistema equivalente. Listo. Luego de tener esto, entonces paso a este siguiente esquema donde hago la superposición de las fuerzas. Entonces aquí en este centro, que estará actuando una carga axial en dirección hacia arriba, acá en este punto de este sistema, y una carga axial de la misma magnitud actuando hacia abajo. Por lo tanto, esas dos fuerzas se anulan, y solo queda esta fuerza P, actuando a una distancia E. Entonces, la conclusión es que un sistema real que tiene carga y momento, yo lo puedo hacer equivalente a un sistema en el cual solo tenga la carga excéntrica. Y acá ya pinto el esquema en 3 dimensiones, donde veo la carga axial, la carga P, actuando a una distancia E del eje de flexión de la columna. Este será el eje sobre el cual se está flectando la columna, tal como se muestra acá. Repito, para que los sistemas sean equivalentes, entonces lo que tenemos que garantizar es que el momento del sistema real sea igual al momento que produce el sistema equivalente, que es P por I. Aquí entonces tenemos lo que son los elementos sometidos a carga axial y momento flector. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a hablar de lo que son diferentes tipos de secciones sometidas a esta carga, a esta combinación de carga y momento. Entonces, la primera sección que vamos a evaluar sometida a este tipo de carga van a ser las columnas rectangulares con refuerzo en dos caras. Entonces, lo primero en lo que nos vamos a centrar es en definir todas las variables geométricas que están involucradas en el problema. Entonces, primero, aquí tengo mi sección rectangular, aquí tengo la carga excéntrica con respecto a un punto que voy a llamar el centroide plástico, y la excentricidad, la distancia que hay desde la carga hasta ese centroide plástico, es lo que llamo la excentricidad E. Esta carga está actuando en la dirección del tablero, y esa carga por esta distancia produce un momento flector alrededor de este eje. Este eje es lo que denominamos el eje de flexión de la columna. O sea, nuestra columna se está flectando alrededor de este eje. Entonces, vamos a definir algunas de las variables. La dimensión de la columna que sea paralela a este eje va a ser el ancho de la sección. Entonces, miren, este es el eje, este eje vertical es el eje de flexión. La dimensión de la columna que es paralela a ese eje es este valor de B, es el ancho de la sección, entonces es el que vamos a llamar B. B es la dimensión que es paralela a este eje, el ancho. Y la dimensión de la columna que sea perpendicular a ese eje, o sea, este valor H, será la altura de la sección.
Entonces, repito en conclusión, la dimensión de la columna que sea paralela a este es el ancho, que es B, y la dimensión que sea perpendicular a este eje es H, y es esta dimensión. Listo. Ahora vamos a definir las áreas de acero. Vamos a tener un área de acero que lo componen estas barras. Esa área de acero la vamos a llamar a su S'. Y ese a su S', como ven ustedes, es el acero que está más cercano de la carga. Ese a su S' va a ser el área de acero de las barras que van a estar sometidas a compresión. O sea, las barras más cercanas a la carga son barras que están a compresión. Ahorita vamos a demostrar por qué. Ahora, las barras que están más alejadas de la carga, están más lejos de la carga, el área de todas esas barras que están ahí la vamos a denominar a su S, área de las barras que están más alejadas de la carga, y vamos a demostrar que esas barras están a tracción. Más adelante vamos a demostrar eso. Okay. Entonces, dimensiones. La distancia que hay desde el borde de la sección más cercano a la carga y el centroide de las barras que están a compresión, esa dimensión la llamamos D'. Ahora, la distancia que hay desde ese mismo borde de la sección que está cercano a la carga y el centroide de las barras que están a tracción, esa dimensión la llamamos D. Ok, me falta entonces definir la distancia que hay desde el borde más cercano de la sección a la carga hasta el centroide plástico. Esa dimensión la denominamos Y barra. Y barra es la distancia que hay desde el punto de la sección más cercano a la carga hasta el centroide plástico. Con eso entonces tenemos definidas todas las variables que van a estar involucradas en el problema. Pasamos a la siguiente página y vamos a hacer el análisis de la sección, el análisis de deformaciones, esfuerzos, fuerzas resultantes, y vamos a ver que de ahí salen las ecuaciones. Entonces, en principio, tengo mi sección. Miren que acá la estoy viendo de lado, tengo la carga P actuando en esta dirección, acá está el centroide plástico, este puntico es el centroide plástico, tengo la excentricidad y tengo los dos refuerzos que están pintados acá en rojo. Este primer refuerzo, que es el que está cercano a la carga, fue el que llamamos a su S', y este segundo refuerzo, que es el que está más alejado de la carga, es el que llamamos a su S. Listo, aquí entonces vemos que esta dimensión será la altura de la viga, o sea que perpendicular al plano de la hoja tendremos la dimensión B. Vamos a empezar entonces a evaluar el diagrama de deformaciones, este diagrama de deformaciones. Entonces, ¿qué tenemos? La sección antes de deformarse es esta sección. Cuando yo le aplico esta combinación de cargas, entonces la sección se deforma tomando esta dirección, esta inclinada. Aquí tenemos el eje neutro, donde las deformaciones son 0, y esta altura que hay desde el borde de la sección más cercano a la carga hasta el eje neutro es lo que llamamos C, la altura del eje neutro, C minúsculo. Ahora, como yo voy a llevar la sección hasta la máxima capacidad, entonces esta deformación, que es una deformación de compresión, toda esta parte de las deformaciones son deformaciones de compresión y toda esta parte son deformaciones de tracción. Entonces, en esta fibra, que es la fibra superior, esa es la máxima deformación que puede tomar el concreto. Esa deformación corresponderá a un valor de E sub CU igual a 0.003. Esa es la máxima deformación unitaria que puede asumir el concreto a compresión, tal como lo hemos visto en clases pasadas. Adicional a eso, ¿qué más deformaciones vamos a tener? Vamos a tener esta deformación rojita que tengo acá, que es E sub S', o sea, la deformación del acero de compresión. Y como pueden ver ustedes acá, estamos demostrando que este acero es el que está a compresión, dado que todas estas deformaciones son de compresión. Este acero cercano a la carga es el acero a compresión. Miren que esta deformación es de compresión,
seguir en la misma dirección de la deformación del concreto. Entonces esta deformación la denominaremos SUS'. Y la deformación de este acero, que está más alejado de la carga, como ustedes pueden ver acá, es una deformación que está en la zona de tracción. Esa deformación la vamos a denominar SUS. Entonces, deformación del acero de compresión SUS' y deformación del acero de tracción SUS. Ok, vamos entonces a hacer triángulos semejantes en este perfil de deformaciones y podemos decir que esta deformación punto 003 es a esta altura del triángulo C, como esta deformación SUS' es a esta altura del triángulo, y esa altura del triángulo será igual a ¿qué? Será igual a todo este término que es C menos la distancia que hay desde la parte superior del concreto hasta las barras a compresión. Si ustedes recuerdan, como lo definimos en la página anterior, esa altura será D'. O sea que tendremos que punto 003 es a C, como SUS' es a C menos D'. Y de acá simplemente voy a despejar SUS'. Por lo tanto, SUS' será igual a punto 003 por C menos D' sobre C. Y esta es la primera ecuación que vamos a guardar, que nos va a permitir, a partir de que yo conozca la altura del eje neutro, determinar la deformación que están sufriendo esas barras. El siguiente paso corresponde entonces a hacer un triángulo semejante aquí en esta ecuación. Voy a hacer un triángulo semejante entre este triángulo grande de acá, que es punto 003 es a C, punto 003 es a C, como esta deformación, esta es a esta alturita de acá hasta acá, desde el eje neutro hasta donde están las barras de tracción. Entonces, esa distancia será igual a ¿qué? Será igual a toda la distancia que hay desde acá arriba hasta las barras, que si recuerdan en la página anterior correspondía a la distancia D, y a esa D le quito la C, y eso me da la distancia que hay entre estos dos puntos. O sea que, resumiendo, punto 003 es a C, como SUS es a D menos C. Por lo tanto, si despejo de acá la deformación del acero de tracción SUS, va a ser igual a punto 003 por D menos C sobre C. Y esta finalmente será la ecuación que me va a permitir a mí calcular la deformación del acero de tracción cuando yo conozca la profundidad del eje neutro. O sea, estas dos ecuaciones que están marcadas en rojo permiten calcular para cada uno de los aceros las deformaciones asociadas a una posición del eje neutro. Y con esto vamos a ver en el siguiente paso, vamos a poder calcular los esfuerzos asociados a esas barras. Espero que hasta acá esté entendido lo que se ha explicado, y seguiremos en el siguiente video.